Bueno, hola, mi nombre es María Camila y voy a hablar sobre cuál fue mi papel en el proyecto 3 de la clase de investigar. Entonces, bueno, para empezar, pues me gustaría como introducir un poco sobre la problemática que se escogió. Entonces, pues para mí fue pertinente el tema que escogimos, pues para la actividad, ya que pues teníamos que pensar muy bien cómo generar esas interacciones entre las personas a cual iba dirigida la actividad, y de la misma manera tenía que ser una actividad creativa que llamara la atención. Entonces, pues sabemos que la mayoría de los estudiantes disfrutan mucho de la universidad, de estar con los amigos, de los profesores y pues claramente de aprender. Pero muchas veces tienen bastantes trabajos acumulados y pues esto se genera esta carga académica que es como la problemática principal. Y pues por consecuencia de esto se crea como cierto estrés en los estudiantes y la preocupación del día a día. Entonces, pues por esta razón considero que la problemática fue pertinente para la actividad, ya que pues es algo muy común entre nosotros, muy común entre ellos. Entonces, pues es un tema al cual, es una problemática a la cual se podía hablar mucho y de esa misma forma generar esa interacción. Entonces, bueno, en cuanto a la actividad de nosotras mismas, pues con mi grupo nos tocó hacer lo del Jenga. Eh, a mí me gustó mucho porque pues el Jenga claramente es un juego que hoy en día en los jóvenes pues se usa mucho, como en reuniones, en eventos. Entonces pues lo utilizamos, pero lo quisimos hacer un poco diferente, que fue como anotar ciertas preguntas que ellos tenían que responder. Entonces pues para mí fue chévere, muy chévere, pero lo que encontramos ahí fueron varios signos y símbolos que ya voy a decir a continuación. Y es que me di cuenta que ellos reaccionaban muy distinto a diferentes preguntas que habían. Entonces, como que siempre ya teníamos calculado cuál era la pregunta y cuál era la reacción. Entonces, digamos, a la pregunta de ¿quién te ha gustado de la universidad? La reacción siempre fue la misma de las personas, fue como, ay, qué pena, o, o sí, de vergüenza. Entonces, nosotros ya sabíamos que cuál era la reacción de cada pregunta. Entonces, había otra que era, ¿cuántas materias has retirado? Entonces, eran las mismas reacciones, como los mismos gestos, el mismo lenguaje. Entonces, pues fue interesante como analizar esa parte, que todos de cierta manera en cada pregunta reaccionaban distinto. Entonces, pues sí, fue chévere esa parte. En cuanto a mi papel en sí, pues no voy a hablar mucho de lo que hice, porque esa no es la idea principal, pero lo que traté de como eh, hacer en los estudiantes es que ellos mismos les daba mucha vergüenza como demostrar eh, o hablar de sus experiencias académicas porque pensaban que los demás nunca habían pasado por eso. Y en realidad es que sí, todos pasamos por las mismas situaciones en la universidad. Entonces mi papel fue como decir, como hacerlos entender que todos pasamos por eso, que, que de verdad pues nadie va a ser el raro por retirar dos, tres materias en toda la carrera, porque pues a todos nos pasa. Todos hemos tenido profesores que no nos han gustado, pero también profesores que nos han gustado. Entonces, eh, de cierta forma siento que ese papel que tomé ahí fue interesante porque ellos se hacían, sí, como que se olvidaban de las cargas académicas en las que estaban y contaban sus experiencias, y en vez de tomarlo como algo malo, lo tomaban como algo bueno, como de risa, como de experiencias que de verdad suceden en la universidad. Sin embargo, siento que lo que se me hizo difícil fue que muchas veces en la actividad pues queríamos como que todos participaran, que la gente que pasara pues viniera, y obviamente sí les llamaba la atención como el juego Jenga en las gradas, porque nos tocó en las gradas de ingeniería,
ver cómo pasaban gente y como que no querían divertirse un rato ni jugar Jenga, sino que pasaban derecho porque estaban concentrados en estudiar, pues eso no me pareció tan chévere. Eso se me dificultó un poco como atraer a la gente. Sin embargo, sí hubo mucha gente que jugó, pero me hubiera gustado que toda la gente que pasaba por mi stand como que jugara conmigo y pasaran un tiempo agradable, pero eso para mí fue difícil, como tratar de enganchar a la gente para que jugara el juego, pues porque, no sé, pasaban derecho, no tengo tiempo, entonces eso fue un poco complicado. De resto, pues fue un tiempo agradable, me gustó el tema de los signos, lo que contaba anteriormente, que, que también el lenguaje es muy importante. Eso lo aprendí mucho en esta clase, como que cada quien tenía un lenguaje diferente, cada quien trataba de expresarse en el juego de una forma distinta, con palabras distintas, con acentos distintos, y fue interesante como interactuar con diferentes personas y entre ellos mismos, como que se preguntaban entre ellos mismos, oye, ¿qué significa esto? ¿O qué, por qué dijiste esa palabra? Entonces fue interesante como esas interacciones que hubo entre el juego, y pues fue un momento agradable porque al final sí se cumplió con el objetivo, que era distraerse un poco y olvidarse un poco de esas cargas académicas. Y ya, eso fue todo. Entonces la idea es que cuentes como tu experiencia más vergonzosa en la universidad.